Ha llegado la hora señalada. Hoy se celebra la gran ceremonia de mi secta Tiandao que ocurre cada 1000 años. Hace 3000 años, el malvado Dugu Jin trajo el caos al mundo. Por fortuna, los inmortales enviaron un castigo divino para sellarlo en este lugar. Hoy sacrificaremos a Santa, poseedora del cuerpo sagrado, para fortalecer el sello. Que el camino celestial sea próspero. Destruiremos el mal. Que el camino celestial sea próspero. Destruiremos el mal. ¿Esto es lo que llaman el camino correcto? Me criaron durante 18 años solo para este momento de mi sacrificio. Santa, ofrecer tu vida para contener al malvado es tu mayor gloria. No pierdan el tiempo con ella. Hazlo. Castíguenla. Si existe una vida futura, deseo convertirme en un espíritu, para acabar con todos estos falsos dioses. ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué está pasando? El sello se está debilitando. La tierra está temblando. Esto es malo. La energía oscura se está filtrando. Rápido, ancianos, escuchen mis órdenes. Formen la formación matademonios de los 9 cielos y conténganlo. Ah, ¿qué es esto? Suéltenme rápido. Demasiado ruido. Dugu Jin. ¿Cómo es posible? Han pasado 3000 años. Tu alma debería haberse desvanecido hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que sigas vivo? 3000 años. Parece que he dormido por mucho tiempo. Discípulos, escuchen mis órdenes. Acaben con esta criatura. Mi tesoro sagrado. Ya que tanto les gustan los rituales, entonces todos se quedarán aquí. Ja 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 ja. A partir de hoy, eres mía. Debes servirme y cuidarme bien, o te haré pagar el precio. Ustedes, los que están en el cielo, he regresado. El monstruo acaba de romper el sello. Debe de estar muy débil. Que nadie entre en pánico. Formen la formación, gran formación del exterminio de demonios de los 10.000 inmortales. Esta es la gran formación protectora de secta Tiandao. Ni siquiera alguien en la cima de la etapa de transformación divina podría resistirla. Rápido, apártate. Ja 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 ja. Un grupo de hormigas. ¿Creen que merecen que me aparte? Miren con atención. El verdadero poder no necesita mendigarle al cielo. Él se está arrancando su propia columna. Es un demente. Es un demente. Viejo amigo, has tenido hambre durante 3000 años. Es hora de comer. Manual de la espada demoníaca, primer estilo. Corte de la inmensidad. Partió la montaña con una espada. ¿Es este el tipo de poder que un mortal puede poseer? Ja 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 ja. No se queden ahí pasmados. Pagar el precio final es algo muy justo. Ja 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 ja. No es suficiente. Maestro, tíos. Todos se han ido. ¿Es este el camino del mal? Basta, monstruo audaz. ¿Cómo te atreves a atacar a mis seguidores y destruir mi legado? Después de castigar al perro, el dueño finalmente da la cara. Aquellos fueron solo un aperitivo. Ahora se sirve el plato principal. Dugu Jin, hace 3000 años tuviste la suerte de conservar un fragmento de tu alma, pero hoy yo usaré llama sagrada del gran sol para borrarte por completo. Inmortal superior, nosotros todavía estamos abajo. Ah. Ser capaces de dar su vida para purificar al demonio es un honor para todos ustedes. Tú, ¿por qué decidiste salvarme? Cállate. Mis cosas, solo yo puedo romperlas. Esos hombres pájaro quieren quemar mi botín de guerra. ¿Acaso me han preguntado? Ja 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 ja.
¿Lo han visto? Estos son los dioses a los que ustedes adoran. A sus ojos, ustedes no son diferentes a los animales. Ya que han bajado, no piensen en regresar. Transformación del dios demonio. Manifestación celestial. ¿Qué? ¿Romper el hechizo con fuerza física? Voy a Marmo. Destruirlo. Ah, criatura despreciable. Apenas sirve para saciar el hambre. Tómalo. Esta cosa tiene una buena dureza. Te haré un collar con ella. ¿Un collar? Vámonos. Este lugar apesta demasiado. Iremos a casa. Este jade es mío. Yo lo vi primero. En medio de este gran desastre, ustedes no piensan en enterrar a los que se han ido, sino que están aquí peleando por las obras. ¿Qué clase de comportamiento es este? ¿Quién te crees que eres? ¿Para meterte en asuntos ajenos? Mi nombre es Yeguo. A 300 metros a la izquierda, bajo tierra se encuentra el loto dorado de Rima Dao de secta Tiandao. Ese es el objeto supremo para reparar mi alma. Hoy, yo, Yehuo, haré justicia en nombre del cielo, y tomaré el mando del orden en este lugar. Mantendré este jade bajo mi cuidado por ahora, y en el futuro lo devolveré a sus descendientes. No desprecies mi juventud. Regla divisora de llamas devoradora de olas, A. Este joven tiene un talento celestial. ¿Acaso es la nueva esperanza que el cielo nos envió para salvarnos? Malvado Dugujin. Yo, Yehuo, juro que te haré pagar por todo. Muchacho, ese malvado tiene el aura de una divinidad. Si puedes derrotarlo y quitarle esa divinidad, ambos, como maestro y discípulo, podremos ascender. Pierda cuidado, maestro, él es el mal, y yo soy la justicia. Achis. ¿Qué sucede? No es nada. Sentí un olor asqueroso y rancio. Parece que otra rata engreída ha salido a la luz. Oye, ¿tú qué sirves el té? Si alguien viniera en nombre de la justicia para atacarme y robarte tu collar, ¿qué harías tú? Le diría que esto me lo dio el emperador demonio, y nadie me lo puede quitar. Ja, 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 ja. Bien. Por lo que acabas de decir, cuando esa rata aparezca en un momento, te daré uno de sus restos para que lo uses de adorno. Dogujin, tu hora de pagar se acerca. Líder de la Alianza Ye. Este loto dorado es el tesoro fundamental de secta Tiandao, y ahora que lo reconoce como su dueño, es evidente que usted es el verdadero hijo del destino. Mientras líder de la Alianza Ye lidere el camino, nosotros seremos sus fieles seguidores para tomar dominio demoníaco por asalto. Son demasiado amables. Muchacho, no seas tan presumido. La esencia de este loto dorado puede ayudarte a purificar tu cuerpo, pero necesita mucha sangre vital para activarse. ¿Sangre vital? En este lugar tan desolado, para poder defendernos de enemigos poderosos y elevar nuestro cultivo, necesito que todos contribuyan con su sangre como sacrificio. Gracias por su bendición, líder. Estamos dispuestos a dar nuestra sangre. Inician el bautismo del loto dorado. Esto son solo civiles. Esta es la obra de arte de tu senda justa. Para ganarse el favor del nuevo líder, no perdona ni a los bebés recién nacidos. Imposible. La senda justa jamás haría algo tan cruel. ¿Eru jamás? Yo solo iba de paso. Les quitaron la vida para robar su comida,
E incluso usaron sus dientes para hacerse collares. Este es el pueblo que intentas proteger. ¿Cómo pudo pasar esto? El camino por delante es largo, y verás a mucha más escoria como esta. Ye, líder de la Alianza Ye, es muy astuto. Hoy es el día en que pagarás el precio. Formación. Yehuo, ese niño que solo sabe esconderse detrás de las mujeres, ¿realmente creen que es astuto? ¿Has visto suficiente? Mi querido líder de la Alianza Ye, ¿este regalo es de tu agrado? Es demasiado arrogante. Está declarando la guerra a todo el camino de la justicia. Este joven ha alcanzado la santidad física. No se le puede derrotar con fuerza bruta. Muchacho, debemos usar nuestra ventaja numérica para agotarlo por completo. Todos ustedes, ¿ya lo han visto? Esta es la crueldad de Dugu Jin. Si no nos unimos, ustedes serán los siguientes en pagar el precio. Líder de la Alianza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por mi orden de líder de la Alianza, reúnan a todos los discípulos de las sectas y diríjanse a la entrada del dominio demoníaco. Desplegaré la formación de los 100.000 sacrificios, incluso si él es un dios demonio, su energía se agotará hasta el final. Así que este es el dominio demoníaco. Vaya con Yehuo. Yehuo. Ya que tantas ganas tienes de jugar, entonces jugaré contigo a lo grande. Den la orden, traigan a los 10.000 prisioneros demoníacos que capturamos frente a la formación para ser castigados. Mañana al mediodía, frente a los ojos de Dugu Jin, los eliminaré uno por uno. Veremos si intenta salvarlos. Este plan es muy cruel. Si decide salvarlos, caerá en la trampa, pero si no lo hace, su determinación se quebrará. Muchacho, cada vez tienes más porte de un líder implacable. Dugu Jin, sé que estás aquí, no te escondas en las sombras como un cobarde. Mira a todos tus discípulos y seguidores, están aquí esperando a que los salves. Yo, Yehuo, no soy alguien irracional. Siempre y cuando renuncies a tu poder, te arrodilles pidiendo perdón y jures ser mi esclavo por siempre. De lo contrario, acabaré con todos. ¿Realmente te gusta usar trucos tan sucios? Ja ja ja. En la guerra todo se vale. Los que logran grandes cosas no se detienen en pequeñeces. ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Estás furioso? Entonces arrodíllate y suplícame. Ja 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 ja. Soy el emperador demonio, no una niñera. Las reglas del clan demonio son la supervivencia del más fuerte. Tú, ¿ni siquiera te importa si tu propia gente vive o se va? A mi gente, solo yo puedo castigarla. Ya que preparaste esta formación de 100.000 personas, y usas estas vidas para presionarme, entonces te daré lo que quieres. Técnica prohibida del camino demoníaco, explosión de no muertos, marionetas de carne. ¿Qué está haciendo? Rápido, acaben con los prisioneros. No dejen que se muevan. En lugar de dejar que los sacrifiquen arrodillados como animales, es mejor que ofrezcan sus vidas y se conviertan en mi espada afilada. Vayan, y a ese grupo de hipócritas, hagan los pedazos. La sangre del monstruo es veneno, corroe nuestra energía protectora. Loco, sacrificó a su propia gente. Esto es una locura total. Estos son los métodos del emperador demonio, extremadamente despiadado. Busca la victoria incluso en la situación más desesperada. Ante un poder absoluto todo es un chiste. Yehuo, ¿no te escondas atrás como un cobarde? Sal y acepta tu castigo. ¿Crees que te tengo miedo? Tengo el destino de mi lado. 9 ataques del cielo ardiente, sol explosivo. ¿Cómo es posible?
Mi alabarda de fuego es un arma espiritual de alto nivel. Fuego frío de huesos. ¿Este es el anciano que vive en tu anillo? El aroma de su alma huele muy nutritivo. Ese es el llama fría de espíritu óseo de Torre de la Alquimia que quema específicamente el alma, e incluso los guerreros más poderosos sufrirán un gran daño si los toca. Ja, fuiste descuidado al subestimar al enemigo, y este es tu final. Acaben con él. El olor es algo fuerte. Apenas pasa la prueba. ¿Tú te has tragado el fuego sagrado? Esto no es posible. ¿Acaso tu cuerpo físico es un cuerpo demoníaco primordial? En mi época, esto se usaba para asar carne. Deténganlo. Rápido, deténganlo. Protejan al líder de la alianza. Formen la formación de pared de hierro de diamante. Quítate del camino. Joven, no te quedes ahí pasmado. Huye ahora. Debemos ir al acantilado del Alma Rota, que está a 30 millas al oeste. Allí está la formación Vajra de Shumi. Líder de la Alianza, ¿qué está haciendo? Usaré sus vidas por un momento. Ahora, exploten. Escuadrón, luchen hasta el final. Ganen tiempo para este líder de la alianza. Ja, no solo vendes a tus aliados, sino que incluso has usado un escudo de sangre. ¿Este es el salvador que han elegido? Vamos, la presa ha corrido hacia un callejón sin salida. Ya casi llegamos. Acantilado del Alma Rota está justo adelante. En cuanto entre en la formación, estaré a salvo. Es aquí. Usa tu fuerza vital y activa el núcleo de la formación. Levántate. He dicho que te levantes. Ja 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 ja, lo logré. ¿Formación de Akala? Así es, esta es la formación de defensa divina del reino superior. Dugujin, no podrás hacerme daño. ¿Dices que este caparazón es resistente? No parpadees, porque lo que sigue será muy cruel. «37, 38. Líder de la Alianza Y, parece que tu formación defensiva está llorando». Es imposible, este es el vestigio de una antigua formación de Akala. Incluso alguien en la cima del reino alma naciente no podría romperlo solo con fuerza bruta. Muchacho, deja de tener ilusiones. El cuerpo físico de este monstruo ha trascendido lo mortal. Temo que es el legendario cuerpo del dios demonio primordial. Solo puede resistir 3 segundos más. ¿3 segundos? ¿Entonces estamos acabados? Queda un último recurso. Suelta el control de tu cuerpo por completo. Quemaré la esencia de este resto de mi alma para usar una técnica de combate del mundo superior. De acuerdo. Mientras no me vaya de este mundo, definitivamente reconstruiré un cuerpo para usted. Ya jugué suficiente. Rómpete. Veamos. Una tortuga sin su caparazón, ¿hacia dónde más puede huir? Malvado, no seas tan arrogante. Cuando yo dominaba los 9 cielos y las 10 tierras, tú ni siquiera habías nacido en este ciclo. Técnica de nivel celestial. Regla eterna de fuego exótico. ¿Dominabas los 9 cielos? ¿Con solo ese resto de alma? Demasiado lento, demasiado débil y demasiado vacío. Técnica prohibida del dios demonio. Despojó de almas vivas. Emperador, tenga piedad. Yo soy el gran anciano del Torre de la Alquimia del mundo superior. Soy un alquimista de 9º rango. No me castigue. ¿Puedo preparar para usted la píldora de la vida eterna? ¿Puedo ayudarlo a ascender al reino inmortal? ¿Torre de la Alquimia? Hace 3000 años, cuando ataqué el 9º cielo, para suplicar que no acabara con ellos, querían sacrificar a sus propios descendientes para ofrecérmelos. ¿Tú eres aquel verdugo? Imposible. Deberías haber sido desintegrado por el castigo divino. ¿Irme para siempre? He regresado arrastrándome desde el nivel 18 del infierno. Soy el espectro que viene a cobrarles la deuda. Suelte al maestro. Él es mi oportunidad de fortuna. Ya que es una oportunidad, entonces tiene que ser consumida para que sea real. No me consumas. Yo soy santo de la alquimia. Tú serás el siguiente plato.
El alma de un alquimista de 9º rango realmente es muy nutritiva. Ahora siento que en mi mente tengo decenas de miles de recetas de alquimia. Ya que consumí a tu maestro y heredé sus conocimientos, debería mostrarte los resultados de mi aprendizaje para demostrar respeto por el maestro, ¿cierto? ¿Tú qué pretendes hacer? Acaba conmigo. Acaba conmigo de una vez. Castigarte sería demasiado sencillo. Haré que tu final tenga un valor. Miren rápido. Hay alguien en el cielo. Ese es el demonio Dugu Jin. Esa persona a sus pies que parece un desecho, por Dios. Es líder de la Alianza Ye. Qué poder mental tan aterrador está proyectándose con fuerza ante todo el mundo. Su poder ya se ha consolidado. Ustedes, hipócritas del camino recto, buenas tardes, soy Dugu Jin, a quien llaman demonio. Hoy les presentaré un acto. Reciclaje de basura. Ah, quema mucho. Dugu Jin, pagarás el precio por esto. Ah. Eliminar lo innecesario, conservar la esencia, despojándolo de todo, fundiendo el espíritu. Fuera. Amigos del camino recto, el sabor de esta píldora, dice mi sirvienta que es muy bueno. Todo ha terminado, el camino de la rectitud se ha acabado, incluso el ser del reino superior, santo de la alquimia, ha caído a sus manos. ¿Cómo se supone que resistiremos? Vayan y pidan a esa persona que deje su retiro. Solo aquel que renació en el aislamiento de pabellón de los secretos celestiales podría conocer la debilidad de ese demonio. Aunque no queden más que ruinas, este sigue siendo mi territorio. Técnica divina, resurrección de todas las almas. ¿Tú, de verdad vas a enfrentarte al mundo entero? No es que yo quiera ser su enemigo, es que este mundo no permite que me mantenga de pie. Joven maestro, Lin, Dugu Jin es imparable. E incluso Yewo se ha ido. ¿Yewo? Idiota. En su vida pasada no fue más que un tonto que entregaba su fortuna. Qué bueno que se ha ido. He renacido de aquí a 3000 años. El destino de este mundo está grabado en mi mente. La debilidad mortal de Dugu Jin es que su corazón demoníaco está incompleto. Ese corazón está sellado en abismo del dios enterrado. Si logramos encontrar ese corazón antes que nadie, y lo usamos como carnada, al colocar la formación de ejecución de inmortales y deidades, podremos asegurar que no salga con vida. Esto es algo interesante. Alguien quiere usar mi propio corazón para atraparme, pero lástima que mi yo actual, aunque no tenga corazón, puede acabar con todos ustedes. Rápido, muévanse. Esparzan el polvo disipador de energía. No tiene color ni olor. Y está diseñado especialmente contra los cultivadores demoníacos. Eso suena horrible. ¿Quién eres? Esa esencia que emites tiene un olor rancio y desagradable. ¿Quién soy no importa? Lo que importa es que conozco tu pasado y también conozco tu futuro. Has venido para recuperar tu corazón, ¿verdad? Está ahí abajo, pero ¿te atreves a bajar? ¿Me estás desafiando? Eso es demasiado básico. Un método simple pero efectivo. Además, no intentes usar tu energía espiritual. Ya he esparcido un polvo especial por este lugar. ¿Polvo para disolver energía? Ciertamente puedo olerlo. Ya que lo has descubierto, ¿por qué no me suplicas? La próxima vez, recuerda añadir un poco de azúcar. ¿Te lo tragaste todo? Eso es imposible. Debería haber funcionado.
Así que eres solo un niño que ha renacido. ¿Crees que por haber vivido otra vida ya puedes decirme qué hacer? Ataquen. Hagan algo rápido. Bai Li, encárgate de estos 3 problemas. A sus órdenes. ¿Dijiste que mi corazón estaba ahí abajo? ¿Te equivocas? Lo he sentido. Mi corazón no se encuentra en el abismo. Ahora, me pertenece. Eso es mío. He renacido durante 3000 años. Solo por eso. ¿Crees que eres el elegido del destino? ¿Que regresa con el guión para cambiar su suerte? Gracias por cruzar 3000 años de tiempo para nutrir este corazón por mí y entregármelo personalmente. Esta aura es más de 10 veces más fuerte que antes. ¿Es esta la forma completa del emperador demonio? ¡Qué sensación de nostalgia! Aunque solo he recuperado el 30%. Este nivel de poder es suficiente. Du Jin, aunque acabes conmigo, no podrás ganar. Esa cosa que está debajo de abismo del dios enterrado ya ha despertado. Él me vengará. ¿Esa cosa? Ja, 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 ya viene. Es la legendaria bestia antigua, y le encanta cazar a sus presas. Acabaremos todos juntos. Ya te vas de este mundo, deja de decir tantas tonterías. ¡Qué sangre demoníaca tan pura! Si te devoro, podré ascender. Yuyuao, no pensé que después de 3000 años, aquel Xiao Hei que protegía mi hogar hubiera crecido tanto. ¿Has olvidado el aroma de tu amo? Va, mereces un castigo. Arrodíllate. Esta presencia, esta fluctuación del alma. ¿Tú eres, amo? Tenga piedad, amo. Xiao Hei estaba confundido por el sueño y no reconoció su divina llegada. Confundido por el sueño. Me parece que te has vuelto muy salvaje y quieres rebelarte. No me atrevería, ni con 100 veces más valor se atrevería Xiao Hei. ¿Esto ya está domado? Se supone que es el legendario Yuyuao, capaz de devorar los cielos y la tierra. Levántate. Resulta que me hace falta un medio de transporte. La espada voladora es demasiado lenta. Así que tú apenas calificas. Es un honor para Xiao Hei llevar a su amo. Sube. Iremos al siguiente lugar. ¿A dónde vamos? A enfrentarnos al tercer ratón. Aquel tipo que dice poseer el sistema de dominio de espada invencible. Xiao Fan. Majestad, tenemos graves problemas. El sello de sellado de demonios del reino inferior se ha destrozado por completo. Du Jin no se ha ido, e incluso ha domado a la bestia feroz. ¿Por qué el pánico? Pudimos acabar con él hace 3000 años, y hoy será igual. Abran el portal de los elegidos al reino inferior. Traigan de vuelta la cabeza de Du Jin. Y serán recompensados con armas imperiales. Sí. Se detecta que el anfitrión está presumiendo valor de ostentación actual más 100. Nueva misión, derrotar a maestro de la secta de las 10.000 espadas, y tomar el puesto de soberano. Recompensa, un fragmento de voluntad de espada de nivel divino. Con su permiso, hoy haré que secta de las 10.000 espadas cambie su apellido a Xiao. Dominio de espada absoluta. Actívate. En este territorio, yo soy el dios de la espada. Ve. El soberano ha caído. Este Xiao Fan
Claramente solo era un discípulo de mantenimiento. A partir de hoy, los que me sigan prosperarán, y los que se me opongan pagarán el precio. Advertencia. Se detecta una presencia aterradora e indescriptible. Nivel de peligro. Imposible de analizar. Se sugiere al anfitrión escapar de inmediato. ¿Qué es eso? ¿Ni siquiera el sistema puede analizarlo? ¿Dominio de espada invencible? He oído que en este pequeño círculo, ¿te crees un dios? ¿Quién eres tú? Si ya sabes que soy invencible, será mejor que te retires. He venido a enseñarte cómo se usa una espada. Arrodíllate. 1000 espadas regresando al origen. Ja. Sistema. Aumenta la potencia. Advertencia. El nivel de voluntad de espada del objetivo es demasiado alto. Sistema en sobrecarga. Fórmula para sofocar el caos. La espada que entierra a los inmortales. En tu próxima vida, no confíes en el sistema. Confía en ti mismo. ¿Por qué? Mi sistema. ¿Por qué ya no responde? Yo soy el protagonista. Soy el hijo del destino. ¿Protagonista? Déjame ver esa cosa que parásita en tu cerebro. Ah. Advertencia. Se ha detectado una intrusión ilegal, iniciando el muro de fuego, inicio fallido. Los permisos del oponente son muy altos. Imposible de analizar. Emo, el supuesto sistema. No es más que este objeto sin vida con fragmentos de leyes grabados. Esos falsos dioses del reino superior, para controlar el reino inferior, les hacen creer que son los elegidos, pero en realidad, no son más que cámaras de vigilancia que ellos crían en este mundo. Programa de autodestrucción iniciado. Cuenta regresiva. Frente a mí, ni siquiera escaparás así de fácil. Mi cultivo. Mi dominio de la espada. Todo se ha ido. Originalmente no eran tuyos. ¿Qué tiene de extraño que me los lleve? Tu supuesto talento con la espada. No es más que un programa gestionado por el sistema. Todo por lo que he luchado. Se ha desvanecido por completo. Emperador demonio, perdone nuestras vidas. Emperador demonio, por favor, perdónenos. El plato principal está servido. Es inmortal superior. Inmortal superior realmente ha bajado al mundo mortal. Esa es la legendaria dragón verdadero. Una sola gota de sangre de dragón verdadero puede dar la vida eterna a cualquiera. ¿Este es el mundo inferior? El aire es turbio, la energía espiritual es escasa, esto es básicamente un chiquero. Realmente no entiendo cómo ese demonio llamado Dugujin pudo cultivarse en este basurero. Príncipe heredero Aotian, no te descuides. Si su majestad el emperador inmortal abrió el juicio de talentos, significa que ese demonio tiene algo de habilidad. Quien logre acabar con él, obtendrá una arma imperial. La arma imperial será mía. A las hormigas de este mundo inferior, puedo aplastarlas a montones con una sola mano. Primero, busquemos un lugar donde quedarnos. He oído que este mundo inferior tiene algunos recursos aceptables, y de paso buscaré algunos sirvientes agradables que me atiendan. Maestro, su aura es más fuerte que la de los mensajeros anteriores. Son unas cuantas decenas. Xiaohei, esta noche tendremos un festín. Quiero comer carne de dragón. Ve a atraparlos. ¿Esa es la bestia feroz de la antigüedad, una Huyuao? No puedo creer que tal linaje exista en el mundo inferior. Príncipe heredero, hay alguien sobre la cabeza de la bestia. Vamos. Hormiga del mundo inferior, entrega a esa Huyuao que tienes bajo tus pies. Y yo, príncipe heredero, te concederé el honor de lavar mis pies. ¿Lavar tus pies? A mí también me faltan algunos cinturones. Y me parece que tus tendones de dragón serían perfectos. Ja. ¿Tienes idea de quién soy yo? No importa, al final,
Después de que me los coma, todos terminan siendo desperdicio por igual. Ja. Trucos baratos. ¡Qué insolencia! Te atreves a lastimar a mi dragón dorado, ahora pagarás el precio. Ahora que mi verdadera forma ha aparecido, tú, insignificante criatura, ¿por qué no te arrodillas todavía? Ese es el soberano de la tribu de los dragones, y está siendo humillado de esa manera. Du Jin es un verdadero loco. Esto ya no es una batalla. Es simplemente una ejecución. Toma esto y lávalo, para hacer un látigo. Ustedes, los de allá, bajen y entren juntos a la olla. ¿Quién sigue? Monstruo arrogante. Altian era un inútil que subestimó al enemigo, pero yo soy diferente. Pertenezco al clan del Tigre Blanco y comando la destrucción. ¿A la velocidad de la luz? Eres demasiado lento. Ante mis ojos, no eres más que una mosca revoloteando. Técnica divina del Tigre Blanco. ¿A quién dijiste que ibas a castigar? Suéltame. Soy la reencarnación del dios de la guerra. ¿Dios de la guerra? Tú no eres digno. A lo mucho eres un gatito que no ha dejado de lactar. Ya que eres un gato, debes aceptar lo que eres. Unas garras muy afiladas pueden lastimar a otros, y unos colmillos puntiagudos pueden morder los muebles. Mi colmillo sagrado. Xiao Hei atrapa. Este gato será tu merienda. Ya tengo los tendones de dragón, y ahora el colmillo de tigre. He oído que las semillas del loto primordial del caos pueden reconstruir el cuerpo, justo lo que me faltaba como un buen aperitivo. Du Jin, ciertamente eres muy fuerte. Pero has cometido demasiadas atrocidades, te has convertido en un demonio. Protegeré la paz de nuestra secta por 10.000 generaciones. Todo lo que tiene forma, es solo una ilusión. Du Jin, abandona el camino del mal. Y encuentra la redención. ¡Qué olor tan desagradable! Al privar a otros de sus sentimientos y deseos, conviertes a las personas en marionetas sin pensamientos. Solo una gota de sangre demoníaca. ¿Y crees que puedes contaminar este objeto sagrado? Desaparécete. ¿Qué?
No. Mi altar de loto primordial. Ahora, este dominio me pertenece. Dugujin, felicidades. Te has convertido en mi obra maestra más perfecta. Entonces yo debería. Muchas gracias por su regalo, mi señor. Huyan, sin importar a dónde escapen, esta oscuridad terminará cubriéndolo todo. Bai Li, trae a las ofrendas restantes. Nos vamos. A sus órdenes, amo. Por favor, cálmate, Inmortal Superior. He enviado a toda la Guardia Imperial para rodear al demonio, pero Dugujin es demasiado fuerte. Incluso Señor Hijo Divino se ha... Inútil. He mantenido a la familia real por 3000 años. Y ni siquiera pueden ser buenos perros guardianes. Activa la formación de la vena del dragón protector. Entrega a 1 millón de ciudadanos y trae al verdadero inmortal. Yo mismo descenderé. ¿Entregar a 1 millón de ciudadanos? Esto podría destruir la estabilidad del país. ¿La estabilidad? Si no lo haces tú, alguien más lo hará. Lo haré de inmediato. Daré todo por la vida eterna. Así que este es el gobernante supuestamente benevolente. Al ser tan cruel con su propio pueblo, en verdad es más despiadado que yo. Aquí se reúne el destino de la raza humana. Con la protección de la vena del dragón, nunca podrás atravesarla. Xuan Yuanji. Conspirar con el mundo superior y sacrificar a los ciudadanos. Es algo por lo que debes pagar. Ja, ja, ja. El ganador lo decide todo. Si te acabo, seré el emperador más grande de la historia. Activen la formación. ¿La vena del destino del dragón? ¿Acaso no viste cómo terminó Aotian? Xuan Yuanji. Este es el reino que protegiste por 100 años. Está realmente sucio. Hasta este trono apesta a tu cobardía. Bai Li, toma mi placa de mando, y en 3 días, quiero que todas las sectas de Zhongzhou se arrodillen ante mí. Entendido, Bai Li acepta la orden. No fallaré a mi señor. Miserable insect del mundo inferior, ¿cómo te atreves a atacar a mi heredero divino? ¿Y robar la fortuna del soberano humano? Dugujin. Arrodíllate y acepta tu castigo. Podría dejar que tu cuerpo descanse en paz. Inmortal. Tienes buena presencia. Pero hablas demasiado. ¡Qué insolencia! No tienes idea del peligro que corres. ¿Has alcanzado la santidad física? Es imposible. Baja de ahí. ¿Te atreves a tocarme? No pareces diferente de los simples humanos. También estás tibia. Acabaré contigo. Haré que tu alma sufra un tormento eterno. Ahora, estamos a la misma altura. Dime, ¿cuántos en el cielo quieren verme caer? No esperes obtener ni una sola palabra de mi boca. Soy parte de la noble raza de los inmortales, y jamás me inclinaré ante la despreciable raza de los demonios. La siempre arrogante inmortal, ahora no es más que una hormiga bajo mis pies. Maestro, ¿cuáles son tus órdenes? ¿La conoces? Es la famosa inspectora del Reino Superior, una gran figura que antes ni siquiera se dignaba a mirarme. Ya que es una figura tan importante, entonces te la encargo a ti.
Enséñale cómo ser una prisionera digna. Si no obedece, arráncale los huesos uno por uno para hacer una sopa. Ja, como desees. Yo también tengo mucha curiosidad por saber cómo se verá la noble inmortal tras su caída. Ah. Qinglian, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a servir a ese demonio? Pronto entenderás que ante este hombre, tu supuesta divinidad no vale nada. Maestro, ¿no va a castigar a esa inmortal? Ser impaciente es algo que solo hacen los tontos. Ella es la inspectora. Mantenerla con vida me será de gran utilidad. Por un bien mayor. Tienes que irte. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo ver tu rostro con claridad? A ese traidor, juro que lo encontraré, y lo haré pagar caro. Esto es. El mundo ha estado rechazando al maestro siempre. Y ahora quiere eliminar este ser que rompe el equilibrio. Anomalía. Castigo fatal. ¿Vienes a acabar conmigo? Hace 3000 años, tú también ayudaste a esos falsos dioses a suprimirme. En aquel entonces no tenía tiempo para ti, pero ahora te atreves a aparecer. Perfecto. Me preocupaba no tener suficiente energía para recuperar mi fuerza. El sabor es un poco fuerte, pero la energía es muy pura. El orden de este mundo se ha convertido en el perro faldero de Reino Inmortal, y siendo así, no necesito este cielo para nada. Absorber. De ahora en adelante, yo estableceré las reglas de este mundo. En 3 días en el futuro, usaré Tendón de Dragón como guía y a Inmortal como sacrificio para abrir las puertas del cielo de nuevo. Muchachos, ¿están listos? Atacaremos lo más alto y aplastaremos los cielos. Muy bien. Ya que vamos a emprender un largo viaje, ¿cómo no íbamos a tener un guía? Du Gujin, puedes acabar conmigo, pero jamás abriré el portal del cielo para ti. Hacer que te vayas sería un desperdicio. Eres el enviado de inspección del mundo superior, y por tus venas corre la esencia de las leyes celestiales. Tú mismo eres la mejor llave. Con los tendones de Aotian, junto a tu sangre, esta llave finalmente estará completa. Más allá del portal del cielo, hay 100.000 soldados celestiales. Loto Negro, vigila a este perro guardián. No dejes que se vaya, porque aún la necesitaremos para que nos guíe. Inhalen esta energía pura en sus pulmones. Usen su poder para transformarla. Adáptense a ella y luego corrómpanla. En marcha. ¡Qué audacia! Demonio del mundo inferior. ¿Cómo te atreves a entrar en la puerta del cielo del sur? Du Gujin, hace 3000 años dejé escapar un rastro de tu alma, pero hoy te has entregado por tu propia voluntad. Otra vez el mismo guión. ¿Es que acaso todos ustedes los inmortales comparten el mismo cerebro? Hace 3000 años, recuerdo que el guardián era un inútil con un laúd, al cual le quité la cabeza para usarla como un balón. ¿Eres acaso su hermano? ¡Qué insolencia!
Yo soy rey creciente. Pagarás el precio. Viento. Su fuerza es muy débil. ¿Es que no has comido nada? ¿Cómo es esto posible? En tu próxima vida recuerda ser más inteligente. No me estorbes. ¿Esta es la primera línea de defensa del reino inmortal? ¿Acaso está hecha de papel? Muchachos, es hora de comer. En esa dirección, percibo un aroma puro que detesto. Ese es el Palacio Guanyan, el territorio de Diosa de la Luna. No puedes ir ahí. Diosa de la Luna le pertenece solo a Emperador Inmortal. ¿Le pertenece solo a Emperador Inmortal? Entonces con más razón iré. Aquis. Amo, hace mucho frío aquí. Mi cola se va a quedar congelada. Perfecto. Acabo de acabar con alguien y me hierve la sangre. Necesito refrescarme un poco. Emperador demonio Dugujin, este es un lugar de meditación, no es tu campo de batalla. Vete de inmediato, y no te castigaré por entrar sin permiso. ¿No me castigarás? Parece que te equivocas en algo. Ahora todo reino inmortal es mi terreno de caza. Me gusta este lugar, así que será mi palacio. Eres bastante hermosa. Y este lugar es fresco. Quédate conmigo para hacerme compañía. Mejor dicho, para refrescarme. ¡Qué insolencia! Miserable, vas a pagar. Dominio bajo cero, prisión de hielo eterno. ¿Solo esto? Está demasiado frío. Qué aburrido. Déjame mostrarte lo que es el calor. Vaya que eres refrescante. Es muy cómodo tenerte cerca. Suéltame. Ye. Este lugar está bien. Tiene la firmeza justa. Es ideal para mi entrenamiento. Escuché que eres la mujer de emperador anterior. ¿Él te ha tocado alguna vez? Su majestad emperador anterior sigue el camino de la indiferencia. Solo somos compañeros de nombre. No te atrevas a difamar mi honor. Ah, ¿entonces eres pura todavía? Ja, ja, ja. Eso es mucho mejor. Ese viejo emperador anterior no sabe disfrutar, así que yo disfrutaré en su lugar. Usaré tu energía helada para controlar mi oscuridad interior. Lo entiendo. Pero no intentes controlarme a mí. Convirtieron a Palacio Wangan en residencia de verano, tratando a mi compañera como si fuera una almohada. Dugujin, ¿me estás obligando a reiniciar este mundo? Majestad, ese demonio ha ido demasiado lejos. Solicito permiso para luchar. Rey creciente ha caído, y de los 4 reyes celestiales solo quedan 3. Diles que no se preocupen por Diosa de la Luna. Ya que está deshonrada, destruyan el palacio junto con ella. Demonio Dugu. Sal y acepta tu castigo. Y esa sirvienta descarada, Diosa de la Luna, hoy será su final. Afuera. Ha venido mucha gente. Emperador Celestial, realmente envió gente para acabar conmigo. No te muevas. ¿No escuchaste? Van a acabar conmigo también. Ese hombre sin corazón. Realmente nunca le importó si vivía o no. Odio 2 cosas en esta vida. Primero, que alguien toque lo que es mío. Segundo, que mientras estoy durmiendo, hagan ruido. Parece que algunos bichos no solo quieren irse, sino que quieren sufrir mucho. Ese demonio debe de estar muerto de miedo. Escuchen mis órdenes. Oigan mi laúd para subir la moral. Y ataquen. Tú, el del laúd, tocas horrible. ¿Acaso no tienes a nadie vivo en casa? Esa música suena a funeral. Demonio, esto es el requiem de música celestial. Vas a pagar. Ya que te gusta tanto, entonces vas a tener que tragarte esto. Dugujin. Tú lo buscaste.
Abre más la boca. Ye. Ahora todo está mucho más tranquilo. Segundo hermano. No seas arrogante, demonio. Dragón rojo, derrótalo. Demasiado fuerte. Ja, ¿el que juega con serpientes? ¿El que juega con sombrillas? ¿O el que busca que lo castiguen? Ah. Ese es mi dragón rojo. Esta sombrilla tapa la luz. Mi arma celestial sagrada. Xiaohei, busca unas cadenas de sellado inmortales que sean resistentes. Amo, las tomé de los cuerpos de Duque del Trueno y Madre de la Electricidad. Muy bien. ¿Qué sonido tan nítido? Suena mucho mejor que el laúd. ¿Qué pasa? Te quedaste mudo del susto. Continuemos con lo de antes. Ayúdame a calmarme. Estoy perdiendo la paciencia otra vez. ¿De verdad vas a acabar con todos? No, solo castigaré a los perros que no obedecen. A los que sean obedientes, los cuidaré muy bien. ¡Qué humillación total! Es una verdadera deshonra. Inmortales, escuchen mis órdenes. Activen la gran formación de los 10.000 inmortales. Yo mismo lideraré esta batalla, y haré que pague por esto. Su Majestad no debe hacerlo. En este momento, ese demonio es demasiado poderoso, y además ha tomado el control de Palacio Wangan. Si lanzamos un ataque directo, no solo peligrará la vida de Diosa de la Luna, sino que si ese demonio se siente acorralado, podría destruir las líneas vitales del reino inmortal. Entonces, ¿qué sugieres que haga? ¿Acaso quieres que me quede mirando cómo, frente a mis ojos, está con mi mujer? Majestad, aunque su cuerpo físico sea increíblemente fuerte, su alma espiritual debe tener alguna debilidad. En 3 días, será el día de la agitación de estanque de truenos de los 9 cielos, si logramos atraerlo hacia el estanque de rayos y usamos la esencia para disolver su corazón demoníaco. Ese aroma es esencia de rayos ancestrales. Aunque mi cuerpo demoníaco se ha recuperado, aún no es lo suficientemente resistente. Si pudiera templarlo con esta esencia de rayos, tal vez podría alcanzar el cuerpo demoníaco eterno. Maestro, ese es el estanque de rayos, la zona prohibida de la corte celestial. Con seguridad es una trampa. ¿Una trampa? Eso depende de qué tan tentadora sea la carnada. Si es realmente esencia de rayos ancestrales, entonces vale la pena correr el riesgo. Ustedes dos vigilen bien Palacio Wangan. Si la corte celestial se atreve a atacarnos, acaben con todos los prisioneros. Jajaja, pierda cuidado, maestro. En cuanto a Hada Kanyue, ya la he disciplinado y es muy obediente. Maestro, tengo el presentimiento de que ese emperador celestial te resulta extrañamente familiar. ¿Familiar? Hace 3000 años, yo también solía considerarlo como a un hermano. Vaya, esto sí que es de buena calidad. Du Jin, despreciaste la oportunidad de salvarte. Ahora probarás el sabor de... Ah, qué bien se siente. ¿Esto se está dando un baño? Finalmente has traído de vuelta el corazón demoníaco. Solo tu cuerpo es digno de albergar mi alma de demonio de otro mundo. ¿Qué está pasando? La formación del trueno divino de los 9 cielos no solo no pudo acabar con él, sino que la absorbió por completo. El aura de este demonio es el doble de fuerte que antes. Rápido, retírense. La formación está a punto de colapsar. Ya terminé mi baño. El agua estaba algo fría, pero al menos sirvió para relajar mis huesos.
¿Ustedes eran los que me estaban bañando justo ahora? Tienen buena técnica. Monstruo, recibe el golpe de mi martillo. Ja, ya que les gusta tanto jugar con la electricidad, entonces conviértanse en baterías. Ah, mi rayo de origen divino. Ah. No huyan. ¿Cómo va a funcionar si hay un polo positivo sin uno negativo? Lárguense. Autian, un viejo amigo ha llegado. ¿No vas a salir a recibirme? ¿Aún lo conservas? Por supuesto. Esto es lo que usábamos cuando luchábamos juntos por los cielos. Han pasado 3000 años. Hermano mayor. Finalmente has regresado. ¿Hermano mayor? Hace 3000 años, cuando estaba a punto de romper la barrera para luchar en el exterior, esa espada que atravesó mi corazón por la espalda fue acompañada de un llamado igual de afectuoso. Fue para salvarte. Hermano mayor, tu corazón demoníaco era demasiado poderoso, tan fuerte que ni siquiera este mundo podía contenerte. Si no te hubiera sellado, o si no te hubiera quitado el corazón, habrías destruido este mundo. Entonces, ¿me quitaste el corazón solo para implantarlo en tu propio cuerpo? Después de 3000 años, ¿ha funcionado bien mi corazón? Ha funcionado de maravilla, pero he descubierto que solo si te lo devuelvo, y dejo que alcance su máximo potencial dentro de ti, para luego volver a quitártelo, podré romper ese último tabú. Dugu Jin, no lo hice para sellarte. Lo hice para acabar contigo. Soy el rey de los demonios celestiales del exterior, y este mundo no es más que mi granja de cultivo. Demonios celestiales. Una granja de cultivo. Autian, ¿por qué crees que fui al exterior hace años? Porque hace 3000 años, ya sabía exactamente qué clase de cosa eres. No acabé contigo en aquel entonces, porque quería ver cómo este parásito llegaba a crecer al final. Por lo que veo ahora, te has vuelto realmente desagradable. Ja 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 ja. Hermano, tus movimientos son lentos, ¿será que apenas reviviste y tu cuerpo aún no se adapta? Solo estoy calentando. Poder divino, el dragón emergente. Ah. Tienes demasiados tentáculos. Son molestos de ver. Así que te ayudaré a recortarlos. ¿El poder del trueno? De verdad has dominado el estanque del rayo. Bien, muy bien. Ya que buscas tu fin, entonces ambos pagaremos el precio. Sacrificio de los cielos, que descienda el reino divino. ¿Este es tu último recurso? Sacrificar todo un mundo para beneficiarte. Una vez que acabe contigo, finalmente este mundo estará en paz. Autian, esa estocada de hace 3000 años, hoy, te la devolveré. ¿Lo ves? Este es el poder del Señor de este mundo. Yo soy uno con este reino. Si te atreves a acabar conmigo, estarás destruyendo este mundo entero. ¿Te atreverás a hacerlo? Un lugar tan asqueroso como este, ¿qué importa si es destruido? Xiaohei, abre el camino. Loco. ¿Quieres que caigamos juntos? Ah.
Sacrificio sangriento de 10.000 almas, escudo de renacimiento. Vamos, apuñálame, con este ataque, serás el responsable de que se vayan millones de almas. ¿Tú lo sacrificaste? Ya se han ido por tu culpa. Dale su libertad total. Eso es un acto de compasión. Ah. No puede ser. ¿Por qué este resentimiento te está ayudando? Porque a quien realmente odian es a ti. Yo. He perdido, perdí contra un... No has perdido contra mí. Has perdido contra tu propia codicia. Tiene un sabor muy amargo. Rápido, vámonos. Este mundo se está desmoronando. Todo el orden se está colapsando. Si el reino inmortal colapsa, el reino inferior también se verá afectado, y todo el plano será destruido. ¿Acaso cuentan con mi permiso? Saludos, señor del reino. No me gusta ese título de señor del reino. Suena como si fuera un mayordomo. Mejor llámeme emperador demonio. Después de todo, nunca tuve la intención de ser una buena persona. Loto Negro, te nombro sacerdote caído, para que gobiernes a estos inmortales que se han rendido. Aquel que se atreva a traicionarnos, será devorado. A sus órdenes, mi amo. Ja, ja, ja. Si esto es un criadero, entonces, ¿quién es el granjero? Advertencia. Administrador del rancho número 9527. Sus signos vitales han desaparecido. Se detectan fluctuaciones de energía inusuales. Se ha determinado una plaga de parásitos, iniciando el programa de limpieza. Ah, ¿sí? Una limpieza. Qué interesante. Parece que este juego no ha hecho más que empezar. Amo. ¿Qué es eso? No puedo sentir ningún flujo de poder espiritual. Se siente tan opresivo. Incluso más que cuando enfrenté al emperador celestial. Chatarra de metal. ¿Es este el jefe detrás de Hautian? Individuo de alta energía detectado. Evaluación. Cepa mutante. Ejecución. Erradicar. ¿Erradicación? ¿Qué métodos tan autoritarios? No me importa qué cosa seas, si te atreves a destruir mi hogar, entonces tendrás que pagar el precio. Arcano del dios demonio. Apertura del cielo. Escudo dañado 0.01%. Sistema de defensa activado. ¿Es así de resistente? ¿Es este el poder del exterior? Si se queda aquí, acabará con el mundo entero. Ya que viene por mí, entonces lo llevaré lejos de aquí. Cuida bien del hogar por mí. Yo alejaré a este gran ojo. Y de paso, iré a ver su nido. No importa si es un dios o una máquina. Si se atreve a mostrar sus debilidades, entonces yo mismo lo derrotaré. La reacción de energía espiritual del objetivo está disminuyendo. Inferencia. Incapaz de adaptarse al ambiente de vacío. Ejecutando el modo de captura. Aunque alguien que ha alcanzado la santidad física no necesita respirar,
Aquí no hay energía espiritual para reponerse, y la esencia demoníaca en mi cuerpo se agota con cada uso. Ya que no puedo escapar, te desmantelaré para usarte como mi estación de energía. Captura exitosa. Preparando para recuperar la muestra. ¿Muestra? Soy tu peor pesadilla. ¿Qué estás mirando? Te castigaré por eso. Advertencia. Escudo dañado en un 5%. ¿No es esto energía de alta pureza? El sabor es algo fuerte, pero tiene mucha energía. Dame más. Esta es la fuente de poder de las regiones exteriores. Es mucho más duradera que la energía espiritual. Jefe, he detectado una reacción de explosión de alta energía. Parece que un dron de clase patrullero ha explotado. Jajaja, somos ricos. Los restos del dron son muy valiosos. Muévanse ahora. Jefe. Entre los restos. Parece que hay una persona. Debe ser un nativo fuerte que ascendió de una civilización inferior. Si lo llevamos a arena de lucha negra, podremos venderlo por una fortuna. Ja, ja, ja. Atrápenlo vivo, usen la red eléctrica de alto voltaje. Este nativo se ve bastante refinado, parece muy delicado. ¿Realmente sabrá luchar? No importa si puede luchar o no. Pónganle el collar de restricción primero. Esta cosa puede liberar 100.000 voltios de electricidad. Una vez que se bloquea, nadie puede liberarse de él. ¿Es esta su forma de recibir a los invitados? Ah, ha despertado. Rápido, usen sus armas. Lo que dicen suena como el canto de los pájaros. No entiendo nada. Mejor usaré tu cerebro un momento. Resulta que este universo es inmenso. Y mi hogar no es más que un criadero de bajo nivel numerado como 9, 5, 2, 7, 7. Ya que me ven como a un nativo inferior, entonces les mostraré de lo que es capaz un nativo. ¿Qué clase de fuerza física es esta? Rápido, activen la secuencia de autodestrucción. Abandonen la nave. Llévame a Ciudad del Pecado. Cuando lleguemos, consideraré ser piadoso contigo. Señor, hemos llegado a la Ciudad del Pecado. Eche un vistazo. Muy bien. Te dije que te daría un final digno. Tu cuerpo sigue entero. No te mentí. Miren a ese paleto. ¿De qué planeta primitivo vendrá? Usa un hueso como arma. No te metas con él. Lo vi bajar de una nave pirata. Emana un aire muy peligroso. La energía aquí es muy inestable. Mi armadura mágica está muy dañada. Y mi espada necesita metales raros para repararse. Necesito dinero. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a desafiar a nuestro Piendo, carnicero de hierro? Si ganan, se llevarán 100 millones de dólares y el núcleo de energía de este mecha. Otro nativo que busca su fin. ¿Prefieres que el láser te corte o que la motosierra te destroce? Hablas demasiado. Ven. ¿Esta es su alta tecnología? Tu fuerza es menor a la de mi perro. Advertencia, advertencia. Blindaje externo dañado. Sal de ahí ahora. Esto es lo que buscaba.
Su cuerpo físico absorbió el núcleo. ¿Será un antiguo cultivador de las tierras selladas? Qué interesante. Invítenlo a subir. Quiero evaluarlo. Personalmente. Jefe, lo he traído. Es un cuerpo verdaderamente perfecto. Sin ninguna modificación mecánica, pero capaz de despedazar una armadura de clase A con sus propias manos. ¿De qué planeta primitivo vienes? Esa armadura tiene un estilo muy anticuado. Sabe a orina de caballo. Hacerme subir aquí no es solo para invitarme a una bebida, ¿verdad? Soy una mujer de negocios. Y me interesa tu potencial. Quédate en mi arena. Como mi gladiador principal. Puedo darte recursos ilimitados. Mujeres. O incluso a mí misma. ¿Qué te parece? ¿No quieres probar lo que Zorro de 9 colas ofrece? Guarda tu vulgaridad. No me gusta que un animal me provoque. Ah, tú. Suéltame. ¿Gladiador principal? Lo que quieres es que sea tu perro. Lástima. Estoy acostumbrado a ser el amo. No a llevar un collar en el cuello. Eres un malagradecido. Entonces acabaré contigo. Ja, eres demasiado débil. Ahora podemos hablar de negocios. Necesito una gran cantidad de metales de alta energía para reparar mi espada y mi armadura, además de mapas estelares de este universo. Las cosas que pides solo están en el tesoro de Alianza de Cultivo Interestelar, pero tengo un rival llamado Banda de Sangre de Hierro, que acaba de recibir un cargamento de la Alianza. ¿Ubicación? ¿Qué? Dime la ubicación. Acaba con todos los hombres y con las mujeres que me molestan. Tampoco dejen a nadie. ¿De dónde salió este loco que se atreve a causar problemas en Banda de Sangre de Hierro? Escuchen, hermanos, háganlo pedazos. Es algo ingenioso, pero su poder es insignificante. Les mostraré lo que es una verdadera arma. ¿Tú eres un oficial de la Alianza Estelar? Activen el modo de sobrecarga y lancen el ataque de espadas voladoras de fusión. ¿Cuántos trucos innecesarios? Tu corazón hace demasiado ruido.
Tú. ¿Acabaste con toda una pandilla tú solo? Dense prisa con la carga. Puedo sentir que unas cuantas moscas se están acercando. Advertencia. Aquí ha ocurrido un grave incidente de violencia. Todo el personal debe soltar sus armas de inmediato y ponerse de rodillas con las manos tras la cabeza. De lo contrario, enfrentarán el máximo castigo. Es el escuadrón de jueces de la Alianza. Tienen una fuerza de combate máxima en el nivel del alma naciente, y están equipados con grilletes para bloquear la energía. Esto es un problema. ¿Un nativo? No hay fluctuación de poder espiritual de la Alianza en su cuerpo, pero tiene un aura asesina muy fuerte. ¿De qué sector estelar escapaste, cultivador malvado? Contaré hasta 3. Lárguense o paguen el precio. En Ciudad del Pecado, nadie se ha atrevido jamás a hablarle así al equipo de seguridad. ¡Arréstenlo! ¿Por qué siempre hay personas que tienen tanta prisa por irse de este mundo? Etseemo. Un cultivador físico. Todos atrás, formen la matriz. Es tarde. Tu armadura es buena. Préstamela. ¿Tú? ¿Qué clase de monstruo eres? Esa cosa me molesta aún más. ¿Ya terminaron de mover las cosas? Si terminaron, váyanse. Hay demasiado ruido aquí. Si acabas con el equipo de ejecución, la Alianza emitirá una orden de búsqueda interestelar de nivel SSS. Ja. ¿Una orden de búsqueda? Jaja. Eso es perfecto. Así no tendré que buscarlos uno por uno. Diles que traigan su mejor equipo y sus naves espaciales más costosas. Orden de captura activada. Objetivo, Dugujin, recompensa total de $10.000 millones estelares. Ja, ja, 10.000 millones. Incluso yo quiero venderte, pequeño hermano. Ahora eres el hombre más valioso de toda la galaxia. ¿10.000 millones? Es demasiado barato. Parece que he estado manteniendo un perfil demasiado bajo últimamente. Mi vida, este universo no puede pagarla. Gremio de cazadores Meteoro Rojo en una misión. El resto de la gente, lárguense. Dugujin, nosotros acabaremos contigo. Formen el arreglo táctico pesado. ¿Otro arreglo? Ustedes los cultivadores, aunque piloten robots gigantes, sus mentes siguen sin progresar.
El metal es demasiado grueso, y me cuesta mucho trabajo destrozarlo. Entonces, solo le quitaré la piel. Demasiado lento, demasiado frágil, demasiado débil. Aunque el sabor de su energía es aceptable. ¡Qué lástima! Estas latas de metal siguen siendo demasiado frágiles. ¿Quién más sigue? 10.000 millones de dólares están aquí mismo. Bajen los que se atrevan a intentar llevárselos. Parece que el retorno de mi inversión será muy alto, pero eso solo eran basura de gremio de cazadores. El verdadero problema es la flota principal de Alianza de Cultivo Interestelar. Tenemos que irnos. No puede ser. Es formación de atrapamiento de las estrellas de los cielos. Han convertido estos meteoritos en la base de una formación. Demonio Dugujin y tu zorra demoníaca Tamamunumae han caído en la emboscada de Séptima Flota de la Alianza. Esta formación está conectada a una estrella enana como fuente de energía, a menos que puedan enfrentar el poder de una estrella. De lo contrario, será mejor que se rindan. Este calor. Mi poder ya no puede soportarlo. ¿Una estrella? Eso significa que es una esfera de energía de ultra alta densidad. Quédate en la nave. No dejes que te cocinen. Iré a apagar ese fuego. Hace 3000 años, consumí el trueno celestial. Consumí el fuego sagrado. Y el sabor de esta estrella, aún no lo he probado. ¿Acaso está loco? Se atreve a acercarse al núcleo de la estrella con su propio cuerpo. Ese es el centro de la fusión nuclear. Brilla demasiado, no me gusta. Técnica prohibida del dios demonio, devorador de cielos y soles. ¿Él ha devorado el sol? He comido suficiente. Es hora de un poco de acción.
Ustedes, los viejos de allá adentro, ¿pueden oírme? Me llamo Dugujin y he venido a asaltarlos. Entreguen el mapa estelar, entreguen todos los metales raros, o si no, acabaré también con esta esfera. ¡Qué arrogancia! ¿De verdad crees que eres invencible solo por haber consumido una estrella artificial? Activen el red de defensa Tianzu. Envíen a todos los ejecutores de nivel alma naciente y pidan a Gran Anciano que salga de su retiro. Joven, ser demasiado rígido te llevará a la ruina. Aunque tu cuerpo sea fuerte, aquí hay miles de millones de seres vivos. ¿Te atreves a causar un desastre? ¿Me amenazas con vidas humanas? ¿Acaso olvidaron quién soy? Soy un demonio. ¿Acaso un demonio necesita una razón para acabar con alguien? Técnica del dios demonio. Galaxia destrozada. Este joven ya es demasiado poderoso. Ahora, ¿podemos hablar de negocios seriamente? Hablemos. Con solo pedirlo, lo que usted quiera, se lo daremos. Así me gusta. Lo primero es, que quiero ese mapa estelar hacia el mundo de alta dimensión, es decir, el hogar de ese ojo mecánico gigante. Definitivamente mi hombre es el más arrogante de todo el universo. Después de 3000 años de hambre, beber sangre no es suficiente. Necesito algo sustancioso. Así mis huesos podrán crecer con fuerza. Esa es la reserva de oro esencial Taiji que la Alianza acumuló por 5000 años. Un solo gramo es sumamente valioso, no puedo creer que lo use para alimentar una espada. Incluso sus vidas le pertenecen a él. Sin embargo, el aura de esta espada parece haber superado el nivel de un arma inmortal suprema. Mi arma demoníaca ligada ha evolucionado a espada demoníaca de la aniquilación. Ahora, ¿serás capaz de cortar incluso la luz? Es demasiado blanco, demasiado brillante, demasiado virtuoso. No me gusta. Cambien toda la pintura a color negro. Cambien todos los hornos de potencia por reactores de energía demoníaca. Haré que esta flota se convierta en la pesadilla del universo. Mi señor, la energía demoníaca es corrosiva. Las aleaciones comunes no podrán soportarlo. Entonces cámbienlas por unas que puedan soportarlo. Usen esto. Usen esencia oscura para fortalecer el casco de la nave.
¿Ya se ha analizado el mapa estelar? ¿En dónde está el hogar de ese gran ojo? Reportando a Emperador Demonio. Según el rastreo inverso de los datos del cristal negro, las coordenadas apuntan al borde del universo, tierra de Dios abandonada, dominio de Dios mecánico. Ese es el territorio de una civilización de alta dimensión, Nostrede, conocida como la zona prohibida para la vida. Eso es porque yo todavía no he ido. Objetivo, dominio de Dios mecánico. Solo hay una misión. Cada tornillo que vean, quiero que lo destruyan por completo. Interceptado por el cortafuegos de alta dimensión. Salto espacial interrumpido por la fuerza. Seres orgánicos inferiores del universo número 9527, ustedes han cruzado la zona de aislamiento de civilizaciones. Frente a ustedes se encuentra el reino divino. Si avanzan un paso más, se iniciará el programa de formateo, para borrar toda la galaxia en la que se encuentran. Es el serafín de 6 alas del raza divina de los mechas. Se dice que su ataque puede destruir estrellas enteras. ¿Formateo? ¿Borrar? Ustedes, simples trozos de hierro, ¿acaso piensan que por no hablar como personas, parecerán más avanzados? Se ha detectado una fuerte emoción provocadora, ejecutando comando de eliminación. ¿Virus? Yo soy el que acabará con ustedes. Advertencia. Ataque de dimensión desconocida recibido, cortafuegos físico fallido, el oponente ha localizado las coordenadas. El reinicio del sistema no responde, núcleo lógico colapsando. ¿Lo has visto? Los supuestos dioses también pueden sangrar aceite, ya que quieren formatearnos. Entonces, vamos a reprogramar. Su placa base, espada demoníaca de la aniquilación, abre el camino. Ábrelo. Dominio de Dios mecánico. Puedo oler el aroma de la computación y la energía. ¡Cielos! Han envuelto toda la estrella para extraer su energía. Con este nivel de energía, nuestra flota no podrá resistir ni una sola ráfaga. Finalmente ha llegado el momento. Esta estrella debe convertirse en mi ofrenda. Todo el ejército escuche mis órdenes. No dejen a nadie con vida. Vayan directamente al núcleo de la estrella. Invasores detectados.
Esto servirá perfectamente para darme un baño. Carga completada. Grito del dios demonio. Alto, mortales. Esta es la zona prohibida Reino Divino. Quienes crucen pagarán el precio. ¡Ey! ¿De qué sirve ser tan grande? Reino Divino no es más que una pila de chatarra convertida en una simple jaula. En cuanto a irse de este mundo, he salido del mismo infierno innumerables veces. Si destruyo tu núcleo cerebral, solo serás un montón de hierro viejo. Es una bola de arroz tan grande que no se puede comer de un solo bocado. Voy a convertir este reino divino en una tierra de silencio total. Los restos rodean la estrella. ¿Quién es el autor de esto? Señor demonio. Es el círculo de bloqueo del santuario divino. Toda la esfera ha sido destruida. Análisis de datos finalizado. Instrucción confirmada. La flota ha entrado en órbita de espera. ¿Quién se atreve a detenerme? Ese cuerpo celeste está respirando, como si estuviera vivo. No solo está vivo, sino que también nos está observando. Si se acerca un paso más, acabaré con él. Orden recibida. Incluso los escudos se están desintegrando. Hemos perdido el 13% de la fila de naves. Por favor, que todos se retiren. Él no solo se tragó el sol, sino que también lo ha asimilado. Esto. ¿Qué clase de poder oscuro es este? Objetivo confirmado. Esperando órdenes. La secuencia estratégica ha comenzado. Las estrellas tiemblan bajo mis pies. ¿Quién se atreve a interponerse? Tiene buen sabor. Con mi fuerza actual, podría destruir un planeta de un solo golpe. Yo tengo el control. Finalmente. El cuarto nivel de cuerpo demoníaco inmortal. Un flujo interminable de información fluye aquí, reuniéndose en un mar estelar de orden. Soy el antiguo ojo del cálculo, observando cada mínimo cambio. El límite evolutivo de los seres basados en el carbono. Es imposible que alcance este nivel, a menos que tenga en su poder el ley del caos. Ya no queda nadie en este vacío que pueda detenerme. Esta cosa es muy peligrosa. El dibujo en papel está terminado. ¿Quieres convertirme en una pintura? Lástima que no puedas contener el fuego. No permitas que te reduzcan a cenizas. Ustedes, pedazos de hierro, tienen demasiados trucos. El cielo y la tierra regresan a la nada. ¿Todas las cosas se reúnen? Yo controlo este caos. En este universo, solo yo puedo definir las reglas. Atáquenlos. Se lo devuelvo.
simples armaduras de hierro, ¿se atreven a detenerme? Mi filo de la antigüedad. Al empuñarlo, incluso el cielo y la tierra deben someterse. Por más vasto que sea el universo, no puede detener mi espada. A lo que deben temer no es a la oscuridad, sino a mí. Detente, Dugu-Jin. Tu evolución desafía la ley universal del aumento de la entropía. Para la estabilidad del universo, debes ser eliminado. Ustedes transforman a todos los seres vivos en máquinas, apagan todas las estrellas, ¿y a eso lo llaman estabilidad? La carne es débil, y lo mecánico es la ascensión. Solo el silencio eterno es la verdad definitiva del universo. Solo tengo una verdad. Aquellos que me sigan prosperarán, y los que se me opongan pagarán el precio. Tienes algo de fuerza. Eres mucho más fuerte que ese Hao Tian. Analizando datos de combate, probabilidad de victoria cuerpo a cuerpo 0, cambiando a modo de destrucción a larga distancia. Justo a tiempo. Ja. Tus ataques son como un banquete para mí. Advertencia. La integridad del cuerpo ha bajado un 30%. El sistema de equilibrio ha fallado. Error de datos. Lárguense de aquí. Dios Rey. Posee una variable de caos. Iniciando protocolo de defensa final, descenso del sendero celestial. ¿Intentas usar el orden para someterme? Evaluación de combate de Dugu-Jin, rango triple S, posee una variable de caos. Tras derrotar al pequeño, aparece el anciano. Soy el Sendero Celestial Primordial. He gobernado este universo durante 30.000 millones de años. Yo no permito que nadie me gobierne. Para asegurar la existencia del universo, debo eliminarte. Por el bien del universo, ¿quieres deshacerte de mí? Por eso masacras civilizaciones, conviertes la vida en máquinas y transformas un mundo vibrante en una tumba silenciosa. Yo solo sé que la esencia de la vida es la lucha. Y si no me dejas vivir plenamente, si este universo existe o no, me importa un bledo. ¡Qué terquedad! Ejecuta el programa de reinicio universal. Solo sé que la vida se trata de luchar hasta el final. Me empeño en dejar en este universo la huella más profunda.
¿Quieren borrar mi existencia? Sigan soñando. El secreto definitivo de Dios Demonio. Orden de todas las cosas. ¿Qué me importa si el universo existe o no? ¿Acaso este mundo todavía pretende contenerme? Error. Error. Lógica colapsando. Individuo Dugujin, has destruido el contenedor material, pero esto no tiene sentido. Soy la encarnación de las reglas universales. Mientras las reglas existan, yo seré eterno e inmortal. Ja 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 ja. ¿Asimilación? Viejo insensato, te equivocas en una cosa. La esencia del mal es el saqueo y la posesión. No es solo el cuerpo, sino incluso las reglas, los conceptos, e incluso este vacío. Voy a devorarlo todo frente a tus ojos. Detectando invasión de algoritmo desconocido, modificando la lógica fundamental. En este universo, que 1 más 1 es igual a 2 es una verdad absoluta, y no puedes cambiarlo. En mi dominio, 1 más 1 es lo que yo decida. No, estos datos caóticos harán que el universo colapse. ¡Detente! ¿Colapso? Pues que colapse. Ahora. Fuera. Todo el universo respira en la palma de mi mano. No hay señales de movimiento. Con una explosión de ese nivel, incluso un ser inmortal no podría sobrevivir. ¿Será que realmente se ha ido? Se acabó. Emperador Demonio ha pagado el precio final. Los restos de la Legión Mecánica nos harán pedazos. Dije que, mientras yo esté presente, puedo soportar cualquier desgracia por grande que sea. Ese hombre siempre me da estos sustos. Ya que me he hecho cargo de este lugar, es hora de hacer un poco de limpieza. Privación de leyes. Este universo necesita un poco de alboroto. Esto es. ¿Este es el mundo que mi señor ha conquistado? En comparación, nuestro mundo de cultivo inmortal parece apenas una gota de polvo. Lo sabía. Mi señor está destinado a ser el único gobernante de todos los mundos. Majestad, los recursos de los 10.000 mundos se han integrado inicialmente. Los representantes de cada raza esperan sus órdenes fuera del gran salón. Majestad, actualmente 3.600 galaxias han mostrado su lealtad. Pero aún quedan algunas razas antiguas en los sectores periféricos observando con cautela. ¿Resistencia? Muy bien.
Sin resistencia, estos días de invencibilidad serían demasiado aburridos. Transmitan mi decreto divino. Primero, eliminen la ascensión mecánica y el cultivo sin emociones. El deseo es el motor de la evolución. Si alguien se atreve a suprimir los deseos humanos, acabaré con él. Segundo, todos los recursos de cultivo deben ganarse por habilidad y tomarse por el propio talento. Quien se atreva a crear un monopolio, castigaré a todo su clan, convirtiéndolos en píldoras medicinales. Esto hará que el universo caiga en una era de reinos combatientes y caos. ¿Caos? El caos es la vitalidad de la vida misma. Majestad, la gente está aterrorizada. Por favor, piénselo cuidadosamente una vez más. Deseo un mundo donde cada persona sea como un dragón, un mundo donde se atrevan a desafiar al cielo con sus espadas, y no un grupo que solo sabe arrodillarse, pidiendo las obras de los dioses. Dogu Jin, no eres más que un nuevo rico. Cuando nuestro clan de bestias devoraestrellas dominaba el universo, tú todavía estabas jugando en el lodo. Xiao Hei. ¿Acaso este desecho es digno de que mi amo ensucie sus manos? Ni siquiera me serviría como aperitivo. Para saciar mi hambre. ¿Alguien más tiene alguna objeción? Muy bien. Para celebrar el comienzo de esta nueva era, declaro una vez más que a partir de hoy, este mundo estará bajo mi control. Larga vida al venerable. Larga vida. Larga vida. Larga vida al venerable. Su Majestad, todos están celebrando por usted. ¿Por qué se esconde aquí a solas? Porque estoy mirando hacia afuera. ¿Afuera? ¿Más allá de este universo? Detrás del cerebro maestro del camino celestial, he visto algunas cosas mucho más interesantes. Este universo en el que estamos no es más que una entre innumerables burbujas dimensionales. Y fuera de estas burbujas, allí existen seres mucho más fuertes que los dioses mecánicos. Está el origen que estableció todas las reglas. ¿Quiere decir? Tal vez sea santo, o tal vez sea ancestro del Dao. Detectando. Fluctuaciones de un ataque de reducción dimensional. Una mirada nos está observando en este momento. Parece que la otra parte siente un gran descontento porque usted destruyó el campo de experimentación número 9,5,2,7. Entonces que venga. ¿Tienes miedo? Puede que a los buenos tiempos les queden muy pocos días. Mientras esté al lado de mi amo, incluso el infierno será el paraíso. Ya sea mal de Hongmen o lo que sea. Siempre que haya negocios por hacer, te seguiré sin dudarlo. Ya que este universo no puede contener mi ambición, llevaremos las llamas de la batalla más allá de los límites.
No importa quién seas, no importa dónde estés, prepárate y espera, porque el cazador de dioses está aquí. Advertencia. Crisis de nivel máximo. El oponente no desea pelear. Él solo quiere esta placa de Petri número 9527, limpiarla por completo. ¿Cómo vamos a luchar? Ni siquiera hemos visto al enemigo. Y el mundo está desapareciendo. No hay fluctuaciones de energía, es una eliminación pura basada en reglas. Si las reglas de este universo no pueden detenerte, entonces crearé nuevas reglas. Espada del dios demonio, campo absoluto, desplieguen. Incluso si el cielo se desploma, protegeré hasta el último instante de este nuevo comienzo. ¿Qué? Un simple bicho mutante ha logrado resistir la limpieza. Es interesante, parece que en este universo abandonado ha nacido la semilla de un ser trascendente. Voy a salir de aquí y voy a acabar contigo. ¡Qué ignorancia! La diferencia entre dimensiones es algo que no puedes ni imaginar. Yo estoy en la orilla. ¿Tú estás en el agua? ¿Cómo podrías alcanzarme? Desaparece. ¿Con qué estás en la orilla? ¿Crees que estás por encima de todos? Pues entonces te arrastraré hacia abajo.
Esta espada ha devorado a dioses, a demonios, el camino del cielo y estrellas. Ahora quiere probar el sabor de las dimensiones. Secreto supremo del dios demonio, caos del yin y el yang, gancho dimensional. ¿Tú puedes ver los hilos de las leyes? Ven, aquí abajo. Ahora ambos estamos en el mismo lodo. Veamos. ¿Quién es mejor peleando? ¡Qué estupidez! Aunque haya descendido a una dimensión inferior, todavía domino las 3000 grandes sendas. Por el poder de mi palabra, te ordeno que te detengas. Trueno divino, castiga al mal. Ja 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 ja. ¿Hechizos de la gran senda? Ante un poder absoluto, todo eso no son más que simples trucos baratos. ¡Qué barbaridad! Yo solo estoy poniendo orden por la fuerza. Te enseñaré a limpiar. Te quitaré lo arrogante. Y acabaré con tu aires de grandeza. Si acabas conmigo, Mar de Hongmen no te dejará en paz. Su verdadera forma descenderá. Que venga su verdadera forma. Haré pagar a cada uno que venga. No dejaré ni a uno solo en pie. Ah. Esto es lo que llaman desafiar a los dioses.
Amo, los resultados de los cálculos muestran que la llegada de la forma verdadera del santo tomará solo 3 horas cósmicas. Dada la fragilidad de este universo, no podrá soportar la presión del cuerpo del santo y se desintegrará por completo. Lo entiendo. En otras palabras, ya no podemos quedarnos en este hogar. Entonces vámonos. ¿A dónde vayas tú? Nosotros iremos. Está bien. Ya que no somos bienvenidos aquí, encontraremos un lugar mejor. Den la orden. Inicien el plan Arca. Todos los que quieran seguirme, suban a la nave. Y los que no quieran irse, quédense aquí a pagar las consecuencias. La próxima vez que vuelva, convertiré este lugar en mi propio jardín. Fijen el objetivo en las coordenadas de mar de Hongmen. Orden recibida, analizando la ruta de navegación. Eleven todos los sistemas de defensa al máximo. No podemos permitirnos cometer otro error. A toda velocidad, atraviesen la barrera